Gracias, Padre, por la manera que tú guías la vida de Milton. Le ha permitido prepararse académicamente. Has estado con él espiritualmente. Y pedimos que de lo que él ha recibido puede compartir ahora con nosotros. Bendiga este tiempo en tu palabra, Padre. Amén. Buenos días. Nuestra reflexión para el día de hoy se titula El grafitero celestial. Un cierto cantautor de la farándula cristiana colombiana, en una de sus canciones recientes, le pide a Dios que le escriba por alguno de los tantos medios de los que disponemos hoy en día. Jeremías dice que Dios hará un nuevo pacto con su pueblo y escribirá su ley en su corazón. Si las palabras de Jeremías se cumplen con la venida de Cristo, entonces podemos decir que Dios nos escribió en el sentido de que escribió en nosotros. Si Dios escribe en el corazón humano, se convierte en una especie de grafitero celestial que pinta y escribe con tinta indeleble en el corazón humano. Sobre todo por la definición que la Real Academia Española da de grafito. Dice: letrero o dibujos circunstanciales de estética peculiar realizados con aerosoles sobre una pared o una superficie resistente. Nada más peculiar que las vísceras para escribir. ¿Qué estética puede ser más peculiar que la de Dios? Y una de las superficies más resistentes descritas en la Biblia es el corazón humano. Miremos el texto de Jeremías en el capítulo 31, los versículos 31 al 34. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. El último versículo de este texto, el versículo 34, deja instantáneamente sin trabajo a profesores de seminario, pastores, maestros y escritores de comentarios. Pero nadie le prestó atención a Jeremías. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles siguieron predicando, después los padres de la iglesia y luego los teólogos hasta el día de hoy, incluidos nosotros. ¿Qué es entonces lo que dice este texto? Varias cosas. En primer lugar, que el pacto como se conocía hasta Jeremías había fracasado. La ley no se cumplía íntegramente. Entonces es necesario un cambio del medio de escritura. En los últimos años hemos pasado del cassette al disquete, del acetato al CD, del CD al DVD, del DVD al solid state y del solid state a la nube. Todo en menos de 20 años. Los profetas del Antiguo Testamento hicieron de cuanta maroma se les ocurría a ellos y a Dios para comunicar el mensaje. Tuvieron sus éxitos y sus fracasos.
El éxito mayor no fue siempre que en su época los escuchara la mayoría, sino que una minoría celosamente preservara sus mensajes para la posteridad. Esto lo digo para quienes menosprecian a los académicos. Sin académicos no hay Biblia, ni en idiomas bíblicos, ni en traducciones a los idiomas actuales. La conclusión del texto es que la ley escrita en piedras y en rollos se debe escribir en otro medio, el corazón. Entonces nos levanta esto la pregunta, ¿cómo se escribe en el corazón del pueblo de Dios? ¿Con qué tinta va a escribir Dios ahora? Esta imagen se ha interpretado como la de un escriba que tiene la labor individual de memorizar la ley en su corazón, dice Leuchter. Es un texto pensado para la comunidad exílica, especialmente las élites que se ven separadas de las instituciones que otrora alimentaran su fe. El currículo de la enseñanza de la Torá así se democratiza y desbanca la jerarquía que administra y monopoliza la instrucción. Algo así como cerremos el seminario. Pero hay otra posibilidad. Los vecinos semitas de Israel practicaban la extispicia o extispicium, que consiste en la lectura de las vísceras. Una de las profesiones respetadas del Medio Oriente antiguo consistía en leer e interpretar los mensajes que los dioses escribían en las entrañas de ciertos animales. Este es probablemente el trasfondo de la profecía de Jeremías. Dios escribe en las vísceras del ser humano. Isaías en el capítulo 54, versículo 13, expresa el mismo mensaje de otra manera, diciendo, el mismo Señor instruirá a todos sus hijos. Y en Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 24 al 26, hay una profecía según la cual Dios promete dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo a su pueblo. Nuestro texto entonces debe leerse como respuesta al diagnóstico que el mismo Jeremías da del pueblo de Dios. En el capítulo 17, versículo 1 dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. La novedad en Jeremías, dice Brueggemann, es que Dios anuncia un nuevo comienzo sin prerequisitos. El texto de Jeremías, el que hemos leído, fue muy citado y estudiado y comentado en los textos de Qumrán. En el documento de Damasco y otros, dice, los miembros de la secta se ven a sí mismos como aquellos en quienes se cumplen las palabras de Jeremías. Uno, por haberse separado de los hijos de la fosa. Tienen un nuevo insulto. Y en segundo lugar, por abstenerse de las riquezas malignas que contaminan, de las riquezas del templo, de aprovecharse de las viudas y los huérfanos y todo un resto de observaciones de la ley, incluyendo la observancia del sábado, ayuno y demás celebraciones según calendario litúrgico. Es decir, lo que llama un autor la santidad de separación. Los documentos de Qumrán, en este caso, tienen muchos paralelos con el libro de Hebreos, pero con la gran diferencia del papel de la ley y permanencia de la ley y la inclusión-exclusión de Cristo. Tal vez es posible reconciliar las dos interpretaciones que mencionábamos antes de los nuevos maestros y los nuevos símbolos con el Nuevo Testamento. Jeremías, este texto de Jeremías también aparece en el Nuevo Testamento, como hemos dicho, en el libro de Hebreos. Y da la impresión que fue motivo de reflexión para los cristianos en el siglo I. Hebreos, de hecho, cita este pasaje de Jeremías 2 veces, el capítulo 8
y en el capítulo 10. En Hebreos es claro que Jesús establece el nuevo pacto y que el antiguo se hace obsoleto. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 45, dice: a todos los instruirá Dios. De hecho, la promesa del Espíritu Santo, como aparece en Juan, viene acompañada de enseñanza. El Espíritu Santo los enseñará, los guiará a toda verdad. Estas cosas se dicen también en un contexto de controversia con los maestros oficiales de la ley. Es decir, sí hay en cierta forma un desbancamiento de la enseñanza oficial. El cumplimiento del texto de Jeremías para el cristiano en el nuevo pacto son los frutos del Espíritu en acciones y palabras. Esto lo digo para que no empecemos en las iglesias a hacer cirugías de corazón abierto con el fin de determinar en quiénes escribió Dios algo y qué fue lo que escribió. Conclusión. ¿Dónde nos deja todo esto a nosotros que pretendemos ser maestros y predicadores? En primer lugar, en las tradiciones cristianas y judías, el texto de Jeremías no se ha entendido como la eliminación de los maestros, y no es por aquello de no cortar la rama del árbol donde uno está montado. No se puede enseñar que no debe haber maestros sin hacer lo que estamos diciendo que no se debe hacer. ¿Se imaginan llegar uno a la casa diciendo: me enseñaron que no hay necesidad de enseñar en la iglesia? ¿Y quién te lo enseñó? Un maestro. ¿Dónde te lo enseñaron? En la iglesia. Pero sí quiere decir que debemos tomar nuestra tarea con seriedad. Los evangélicos somos más conocidos por el ruido y por pedir plata que por teólogos y buenos maestros. En tercer lugar, el texto nos invita a tomar nuestra tarea con humildad. Cuando Pedro reconoce que Jesús es el Cristo, Jesús le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Le comparto 3 ilustraciones brevemente. Un libro que estoy leyendo de lo que llaman psicología moral de un autor llamado Jonathan Haidt. El libro se titula The Righteous Mind, la mente recta. Y el libro trata de explicar en un sentido el comportamiento humano. El autor dice que el ser humano en sus decisiones morales es como un elefante montado por un jinete. La labor del jinete es llevar al elefante donde quiere ir y justificar todo lo que el elefante hace. Y con esto quiere decir el autor que el ser humano actúa en la mayoría de los casos por pura intuición, razonamiento intuitivo, y después utiliza la razón para justificar sus acciones. Y nada más claro que eso, pienso yo, para decir de verdad que necesitamos que alguien escriba otra cosa en nuestro corazón. Aprovechando que el profesor Fernando Mosquera no está aquí, vamos a hablar por un momentico en contra de la apologética, por lo menos como se ha practicado tradicionalmente. En el mes de enero estaba en un retiro de trabajo y estaba junto con nosotros Manuel Zárate, a quien yo he conocido como gran apologeta colombiano, por quien tengo mucho aprecio, respeto y admiración, y a quien he conocido por muchos años. Resulta que yo le estaba haciendo promoción a Manuel Zárate con Jonathan Izarina, y le estaba diciendo que Manuel era una maravilla, ¿no? Que pocos como él había en nuestro país, personas cristianos evangélicos estructurados dedicados a la apologética. Entonces llega Manuel y se sienta en la mesa y le digo yo: ¿cierto, Manuel, que usted? Y le conté el cuento y me dice: no, yo ya no hago eso. Y yo: hombre, pero ¿cómo me va a hacer quedar mal? Tanta propaganda que yo le acabo de hacer. Y dice: yo dejé eso.
Y yo, pero ¿cómo que dejaste eso? Si tú eras el único que había. Y me dice, es que eso no es como yo pensaba. La gente no se convence con argumentos. Y el tercer ejemplo es una historia que me contó David Díaz recientemente, de que ustedes saben cuando alguien en la iglesia, un joven por ejemplo, cuenta que tiene un compañero en la universidad que ese tipo sabe y viene y te dice una cantidad de cosas y tú eres pobre cristianito ahí que no sabe qué responderle. Entonces uno dice, te voy a echar al pastor. Entonces cuadran una cita con alguien que sí sabe. Y entonces llegan los dos contrincantes como un cuadrilátero bien armado con las manos empuñadas a enfrentarse. Y entonces llegó esa situación. Trajeron a la persona donde el pastor David Díaz y su esposa, egresados del seminario, y ahí estaban cuadrados. Y de pronto David pensó y dijo, ¿nosotros qué estamos haciendo aquí? Y dijo, ¿nosotros qué vamos a hacer aquí? Entonces le dijeron al muchacho, vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe en esta reunión. Y oraron. Una oración corta. Termina la oración y el muchacho dice, ¿saben qué? Yo no quiero discutir nada con ustedes. Yo quiero que oren por mí. Y contó sus problemas y oraron por él. El texto de Jeremías y de Hebreos no nos dejan a los teólogos sin trabajo, pero creo que sí podrían ponernos a reflexionar sobre el trabajo que hacemos como predicadores y maestros. Esfuérzate y relájate simultáneamente. El único que puede escribir en el corazón humano es Dios. Nuestra tarea es predicar y enseñar con fidelidad el mensaje, con relevancia para el contexto en el que vivimos y con gracia comunicativa. Es decir, tengamos los tarritos de aerosol llenos de buena pintura y disponibles para cuando Dios decida escribir. Y como nos invita la canción que citábamos al comienzo, debemos seguir pidiéndole a Dios que escriba, que nos escriba, que escriba en nosotros y que escriba en otros. No se trata de la producción instantánea de corazones que obedecen perfectamente toda la ley de Dios, sino, como dice Carson, de un nuevo corazón que ha cambiado el formalismo de la religión por un corazón que conoce a Dios, experimenta su presencia y desea fervientemente hacer su voluntad. Y esa es nuestra oración a Dios en el día de hoy. Amén. Dios los bendiga.